Vamos a continuar con el módulo 13, que es la virtualización de la red. Vamos a hablar un poquito de esto. El primer punto es la computación en la nube. La computación en la nube permite abordar una variedad de problemas de administración de datos. Permite el acceso a datos de la organización en cualquier momento, en cualquier lugar, es lo que se está utilizando, la optimización de operaciones, reduce las necesidades de equipos y el mantenimiento y de personal, obviamente de TIs, los costos de energía, etcétera. Pues tiene sus muy buenas bondades, se puede decir. Son variados, tenemos tres tipos principales: SaaS, PaaS y LaaS. SaaS es el proveedor de la nube es responsable del acceso a los servicios, o sea, es software por servicios. Es, por ejemplo, el que te renta cuestiones como Netflix o cuestiones de ese tipo, ¿no? De streaming, porque es un software en un servicio. Plataforma de servicios, proveedor de la nube responsable de acceso de las herramientas y servicios desarrollados utilizados para distribuir aplicaciones, ¿no? Muy parecido, nada más que este es un proveedor de servicios. Creo que en este empata más el de Netflix. El de arriba es así como Office 365, que tienen un Microsoft Office en la nube. Y el segundo, que es infraestructura, que es yo creo que el más utilizado como servicio, pues es el que nos renta servidores, que nos renta switches, que nos renta VPNs, es el que nos renta, pues sí, servidores en general, ¿no? ¿Para qué? Para que la organización monte ahí su infraestructura sin el costo del mantenimiento, el personal, la seguridad. Todo eso normalmente se le va delegando a la empresa que te lo ofrece. Hay cuatro modelos principales de nube: las públicas, las privadas y las híbridas. Las públicas pues son las aplicaciones basadas en la nube y los servicios que ofrecen en una nube pública están disponibles a la población en general. Vuelvo a lo mismo, caso como Amazon, como Azure, son nubes públicas, se puede decir en general. Nubes privadas, aplicaciones y servicios única y exclusivamente para una organización, un gobierno, donde nadie más puede accesar a ellas. Nubes híbridas, pues consta de dos o más nubes, por ejemplo, una parte privada y una parte pública, donde cada una de estas partes sigue siendo un objetivo separado, pero ambas están conectadas a través de una única arquitectura, ¿no? Y las nubes comunitarias. Las nubes comunitarias pues se crean para el uso exclusivo de una comunidad específica. Puede ser una religión, puede ser un gusto específico, un hobby, etcétera, etcétera. A continuación se brindan algunas definiciones correctas del centro de datos y computación en la nube. ¿Cuál es la diferencia principal, no? Un centro de datos es una instalación de procesamiento y almacenamiento de datos que es ejecutada por el departamento de TI interno y arrendado fuera de las instalaciones. Por lo general, la creación y el mantenimiento de centros de datos es muy costosa. Computación en la nube habitualmente es un servicio fuera de las instalaciones, ofrece acceso a solicitud de un grupo y donde son compartidos los recursos de computación. Los mismos son configurables. Estos recursos se pueden aprovisionar, liberar rápidamente en un esfuerzo mínimo de administración. La virtualización llegó para quedarse y está en nuestros días. ¿Qué es la virtualización? Bueno, pues la virtualización suele usarse de manera intercambiable, no obstante, significan dos cosas distintas. La virtualización es la base de la computación en la nube. Sin esta base, la computación en la nube que se implementa masivamente no sería posible. Porque, bueno, es que a la nube, como lo vimos anteriormente, es la capacidad de servicios o recursos compartidos. Entonces yo puedo tener un mega servidor y tener 1000 o 10,000 servidores virtuales. Y eso es lo que hace un clouding. ¿Sí? Tengo muchos servicios diferentes montados sobre a lo mejor un servidor o varios servidores físicos, pero virtualizados todos los demás, ¿no? La virtualización separa el sistema operativo del hardware. Varios proveedores ofrecen servicios virtuales en la nube
que aprovisionar servidores de manera dinámica según sea necesario. ¿Qué es esto de manera dinámica? Y esto pasa hay un ejemplo de la AWS. Yo compro un servidor virtual, le instalo un Linux, un Windows, el que gusten, y aprovisionamiento dinámico es que si yo le digo, oye, necesito otro procesador, boom, no sé cómo le hacen, sin que esté apagada y encendido, pum, aparece el otro procesador, necesito más memoria, pum, o sea, con un manejo de la consola, yo le puedo asignar más memoria en ese momento y a mí me aparece en mi dispositivo virtual inmediatamente más memoria. Así como se la agregué, se la puedo quitar. A esto se les llama servidores elásticos, servidores virtuales elásticos. ¿Por qué? Crecen en base a la demanda y se reducen si la demanda no existe. ¿Con qué finalidad? Le doy mejor servicio a mis clientes, reduzco los tiempos de solicitud, porque pues, si yo tengo un servidor para, no sé, 100 usuarios, llega un 101, bueno, el servidor se crece, pero ese crecimiento me cuesta a mí económicamente, hay un costo. Si llegan 150, yo les sigo dando servicio. Cuando vienen a ser menos de 100, como los requerimientos bajan, el servidor también se apaga ese núcleo, se apaga memoria o baja la memoria y yo vuelvo con mi costo normal de mi nube. Antes los servidores empresariales estaban formados por un sistema operativo de servidor como lo que es Windows Server o Linux Server, que ahí yo creo que es mal, es GNU Linux Server, y instalado en hardware específico, toda la RAM, la potencia, el procesamiento y todo el espacio de disco duro en un solo servidor. Se dedicaban al servicio proporcionado, por ejemplo, las redes, servicios de correo electrónico, etc. El principal problema de configuración es que cuando falla un componente, el servicio proporcionado por el servidor no se encuentra disponible, y esto era muy común. Si el servidor fallaba, pum, todos los servicios que estaban en él, se caía, ¿no? Era muy difícil su mantenimiento porque están metidos todos los servicios, están ocupando todo, y bueno, pues era un desorden y era difícil mantenerlo estable. Actualmente, bueno, esto no ocurre ya con la virtualización. Vamos a continuar. Por lo general, los servidores dedicados estaban subutilizados. A menudo los servidores dedicados estaban inactivos durante largos periodos de tiempo, esperando que hubiera una necesidad para ofrecer un servicio específico. Estos servidores malgastan energía y ocupan más espacio del que estaba garantizado por la cantidad de servicio. Esto se conoce por proliferación de servidores. Era lo ideal hace mucho que tuviéramos un servicio separado y un servidor para cada uno de los servicios. Ahí tenemos en el ejemplo un servidor web, un servidor de correo, uno para SQL Server, uno para los archivos de HCPs, etcétera, etcétera, ¿no? La virtualización rompe este paradigma, rompe este problema, saca provecho de los recursos inactivos, consolida el número de servidores. Ya puedo hacer clustering con 3, 4 servidores y tener el mismo número de servicios funcionando, ¿no? El uso de la virtualización normalmente incluye la redundancia para brindar la protección de un único punto de falla, el hipervisor, que es el programa, un firmware o hardware que suma una capa de abstracción de la parte superior del hardware físico real. La capa de abstracción se utiliza para crear máquinas virtuales que tienen acceso a todo el hardware de la máquina física, como CPU, memoria, controladores, disco duro y NICs. Ventajas de la virtualización: se requieren menos equipos, se consume menos energía y menos espacio. Son muy grandes estas ventajas. Beneficios adicionales de la virtualización: facilita la creación de prototipos, aprovisionamiento más rápido de servidores, puedo tener un servidor rápido, incremento rápido de actividad del servidor, mejora la recuperación tras desastres y mejora el soporte heredado o legacy. Capas de abstracción. Un sistema informático consta de las siguientes capas de abstracción: aplicaciones, sistema operativo, firmwares y hardwares. En cada una de estas capas de abstracción se utiliza algún tipo de código de programación como interfaz entre la capa inferior y la capa superior. Un hipervisor se instala en el firmware y el OS. El hipervisor
puede administrar varias instancias del sistema operativo. Entonces tenemos esta parte donde tenemos aquí la CPU como estaba, el firmware que es la ROM, el sistema operativo y los servicios. En la parte de la virtualización, utilizando hipervisores, tenemos el hardware que podemos ver aquí, CPU, memoria, etcétera. Está el firmware, pero está un hipervisor entre los sistemas operativos. Entonces, esta capa del hipervisor puede hacer que yo pueda interactuar con varios sistemas operativos sin necesidad de tener presentes o en primer plano cada uno de ellos. Simplemente sé que están corriendo en una parte utilizando parte de los recursos que tiene mi servidor. Un hipervisor tipo 2 es un software que crea y ejecuta instancias de VM, Virtual Machine, las computadoras en las que el hipervisor está ejecutando una o más Virtual Machines en un host. Un hipervisor tipo 2 también se denomina alojado, Hosted Hypervisor. Una gran ventaja del hipervisor tipo 2 es que el software de consola de administración no es necesario. Infraestructura de red. El hipervisor tipo 1, también denominado de infraestructura física o base metal, porque el hipervisor está instalado directamente en el hardware. Generalmente este tipo de hipervisor se instala en los servidores empresariales y en los dispositivos de redes de centros de datos. El hipervisor tipo 1 se instala directamente en el servidor o en el hardware de red. Luego, las instancias del sistema operativo se instalan sobre el hipervisor, como se muestra en la figura. Los hipervisores de tipo 1 tienen acceso directo a los recursos de hardware, por lo tanto son más eficientes en las arquitecturas alojadas. Los hipervisores de tipo 1 mejoran la escalabilidad, el rendimiento y la solidez, pero son más caros. Y no cualquier servidor puede tenerlos o aceptarlos, ¿no? El hipervisor de tipo 1 requiere una consola de administración, un software de administración para administrar varios servidores con el mismo hipervisor. La consola de administración puede ser consolidar los servidores automáticamente, hacer un clúster de servidores. La consola de administración proporciona la recuperación ante las fallas de hardware. Si falla el componente del servidor, la consola de administración mueve la máquina virtual a otro servidor automáticamente y sin inconvenientes. Cisco UCS Management controla varios servidores y administra los recursos de miles de Virtual Machines. Algunas consolas de administración también permiten la sobreasignación. Se produce cuando se instalan varias instancias del sistema operativo, pero su asignación de memoria excede la cantidad total de memoria que tiene el servidor. Este tipo de asignación excesiva es habitual porque las 4 instancias del sistema operativo requieren todo el recurso. La complejidad de la virtualización. La virtualización del servidor oculta los recursos del servidor. Esta práctica suele o puede crear problemas si el centro de datos está utilizando una arquitectura de red tradicional. Sin embargo, las Virtual Machines son trasladables y el administrador de la red debe poder agregar o descartar o cambiar los recursos y los de la red para soportar esta característica. Este proceso sería manual y llevaría mucho tiempo con los switches de red tradicionales. Otro problema es que los flujos de tráfico difieren constantemente del modelo cliente-servidor tradicional. Normalmente hay una cantidad considerable de tráfico que se intercambia entre el servidor virtual. Tráfico del este al oeste cambia de ubicación e intensidad a lo largo del tiempo. El tráfico de norte a sur suele ser tráfico distinto a ubicaciones fuera del sitio, como otros centros de datos, otros proveedores de nube o internet. El tráfico dinámico es constante, cambia, requiere el enfoque de flexibilidad para la administración de los recursos de red. La infraestructura, la red existentes, pueden responder a requisitos cambiantes relacionados con la administración de los flujos de tráfico utilizando configuraciones de calidad QoS y ajustando los niveles de seguridad para los flujos individuales. Sin embargo,
En las empresas grandes que utilizan equipos de varios proveedores, cada vez se activa más la Virtual Machine. La reconfiguración necesaria para llevar mucho tiempo, puede llevar mucho tiempo. La infraestructura de red también puede verse beneficiada gracias a la virtualización de funciones de red, que pueden ser virtualizadas. Cada dispositivo en red se puede segmentar varios dispositivos virtuales, lo cual funcionan como dispositivos independientes. Entre los ejemplos se incluyen subinterfaces, interfaces virtuales, VLANs, tablas de enrutamiento virtualizado se denomina enrutamiento, y reenvío virtual. O sea, sé que ahorita ya estamos en el modelo de la virtualidad. Redes definidas por software, redes virtuales. Tenemos el plano de control y el plano de datos. En el plano de control suelen considerar cerebros de dispositivos, se utilizan para tomar decisiones de reenvío. El plano de control consiste en el mecanismo de reenvío de ruta de capa 2 y 3, como las tablas de vecinos, de protocolos de routing y las tablas de topología. Las tablas de routing de IP4, IPv6, STP y tablas de ARP, la información que se envía al plano de control es procesada por la CPU. El plano de datos, también conocido como plano de reenvío, este plano suele ser la estructura del switch que conecta los varios dispositivos o puertos de un dispositivo. El plano de datos de cada dispositivo se utiliza para reenviar los flujos de tráfico. Los routers y switches utilizan información del plano de control para reenviar el tráfico entrante desde la interfaz de ingreso correspondiente. Por lo general, la información del plano de datos procesa un procesador especial de plano de datos sin que se involucre la CPU. Estamos hablando de redes totalmente virtualizadas. El CEF es la tecnología de switching de IP de capa 3 que permite el reenvío de paquetes ocurra en el plano de datos sin que se consulte el plano de control. SDN consiste básicamente en la separación del plano de control y del plano de datos. La función del plano de control es eliminada de cada dispositivo y la misma es realizada desde el control central. El controlador centralizado comunica las funciones de plano de control a cada dispositivo. Cada dispositivo ahora puede enfocarse en el envío de datos mientras el controlador centralizado administra el flujo de datos, mejora la seguridad y proporciona otros servicios. El plano de control de datos. El plano de administración se utiliza para administrar un dispositivo a través de una conexión de red. Los administradores de red utilizan aplicaciones como SSH, TFTP, Secure FTP, HTTPS para acceder a planos de administración y control de dispositivos. El plano de administración es la forma en la que se accedió y configurado los dispositivos en sus estudios de redes. Además, protocolos como Simplet Network Management Protocol (SNMP) utilizan el plano de administración. Se han desarrollado dos arquitecturas de red principales para admitir la virtualización de la red: las redes definidas por software o SDN y la infraestructura centralizada en aplicaciones ASI de Cisco. Los componentes de SDN pueden incluir lo siguiente: OpenFlow, OpenStack. OpenFlow es el enfoque que desarrolló la Universidad de Stanford para administrar el tráfico de routers, los switches y puntos de acceso inalámbricos y los controladores. El protocolo OpenFlow es un elemento básico en el desarrollo de soluciones SDN. OpenStack está enfocado en plataformas de virtualización y coordinación disponible para armar entornos escalables de la nube y proporcionar una solución de infraestructura como LAST. OpenStack es un conjunto con Cisco ASI. La organización en la red es el proceso para automatizar el aprovisionamiento de los componentes de red como servidores, almacenamiento, routers, switches y aplicaciones. Otros componentes incluyen interfaz de routing system, interconexión de varios enlaces y Cisco Fabric.
PAT y pues otros protocolos. La arquitectura SDN. En un router o una arquitectura de switch tradicional, el plano de control y las funciones de plano de datos se producen en el mismo dispositivo. Las decisiones de routing y del reenvío de paquetes son responsabilidad del sistema operativo del dispositivo. El SDN, la administración del plano de control, se mueve en un controlador SDN centralizado. La figura compara la arquitectura tradicional con el SDN de OpenFlow. Arquitectura tradicional y el ICDN. El controlador de SDN es una entidad lógica que permite que los administradores de red administren y determinen cómo el plano de datos de switches y routers debe administrar el tráfico de red, coordinar mediana y fácil la comunicación entre aplicaciones y los elementos de red. El marco SDN completo se muestra en la figura. Observe el uso de las interfaces para la programación de aplicaciones. API. Una API es un conjunto de solicitudes estándar que definen la forma adecuada para que una aplicación solicite servicios de otra aplicación. El controlador de SDN utiliza las APIs ascendentes para comunicarse con aplicaciones ascendentes, ayudando a la administración a configurar servicios. El controlador de SDN también utiliza la interfaz API descendente para definir el comportamiento de los switches y routers virtuales descendentes. OpenFlow, la API original descendente, ampliamente implementada. Controladores. El controlador de SDN y las operaciones. El controlador de SDN define los flujos de datos entre los planos de control centralizado y los planos de datos en routers y switches individuales. Cada flujo que viaja por la red debe primero obtener el permiso del controlador SDN para verificar la comunicación que éste permita según la política de red. El controlador realiza todas las funciones complejas. El controlador completa las tablas de flujo y los switches administran las tablas de flujo. Dentro del switch se utiliza una serie de tablas implementadas en el hardware o en el firmware para administrar flujos de paquetes a través del switch. Para el switch, un flujo es una secuencia de paquetes que coincide con una entrada específica en una tabla de flujo. Los tres tipos de tablas se muestran en la figura anterior, son los siguientes: tabla de flujo, tabla de grupos y tabla de medidor. Los componentes principales del ASI. Estos son tres componentes principales de la arquitectura ASI. El perfil de aplicación de red, ANP, es una colección de grupos de terminal con sus conexiones y políticas que definen dichas conexiones. Controladores de infraestructura de política aplicación. Es un controlador centralizado de software que administra y opera la infraestructura agrupada ASI. Escalable. Está diseñado para la programabilidad y administración centralizada. Traduce las políticas de aplicaciones a programas de red. Los switches de la serie 9000 de Cisco Nexus. Estos switches proporcionan una estructura switching con reconocimiento de aplicaciones y operan APIC para administrar la infraestructura virtual y física de la red. APIC se ubica entre el APN y la infraestructura de red habilitada por ASI. El APIC traduce los requisitos de aplicaciones a una configuración de red para ampliar con esas necesidades, para cumplir con esas necesidades. Estos son los componentes principales del APIC y su posible interconexión. La estructura de Cisco ASI está compuesta por APIC y los switches de la serie 9000 en Cisco Nexus mediante la topología de nodo principal y secundario de dos niveles, como se muestra en la figura. Los switches de
el nodo secundario siempre se adjuntan a los nodos principales, pero nunca se adjuntan entre sí. De manera similar, los switches principales solo se adjuntan a la hoja y a los switches del núcleo, no se muestran. En esta topología de dos niveles, todo está en un salto de todos los demás. En comparación con el SDN, el controlador APIC no manipula la ruta de datos directamente. En cambio, APIC centraliza la definición de políticas y programas a los que cambia el nodo secundario para reenviar tráfico según las políticas definidas. El módulo empresarial del controlador de infraestructura de política, aplicaciones APIC-EM de Cisco amplía las capacidades de ACI de la instalación empresarial y campus. Para entender mejor APIC-EM, es útil obtener una perspectiva más amplia de los tres tipos de SDN. SDN basado en dispositivos. Los dispositivos son programados mediante aplicaciones, se ejecutan en los dispositivos del mismo servidor de red, como se muestra en la pantalla. Basado en controlador, este tipo de SDN usa controlador centralizado que tiene conocimientos sobre los dispositivos de red. Como se ve en la figura, las aplicaciones pueden interactuar con el controlador responsable del administrador de los dispositivos y de manipular los flujos en la red. El controlador SDN de Cisco Open es una distribución comercial de OpenDaylight. SDN basado en políticas. Este tipo de SDN es parecido al SDN basado en controlador, ya que un controlador centralizado tiene una vista de todos los dispositivos de la red. Como se ve en la figura, SDN basado en políticas incluye una capa de políticas adicional que funciona a nivel de abstracción mayor. Una aplicación incorporada que automatiza las tareas de configuración avanzadas mediante el flujo de trabajo guiado y una GUI fácil de usar. No se necesitan conocimientos de programación. Es un ejemplo de SDN. Así es como funciona el APIC-EM. Y puede ser un seguimiento. Es una consola de administración y permite virtualice fácilmente flujos de tráfico, descubra las entradas de ACLs conflictivas, duplicadas o sombreadas. Esta herramienta examina las ACLs específicas en la ruta, dos nodos formales y todos los problemas potenciales. Pueden ver dónde las ACLs a lo largo de la ruta permitieron o denegaron el tráfico, como se muestra en la figura. Observe cómo el Branch Router 2 permite todo el tráfico administrado. El administrador de la red ahora puede realizar ajustes si es necesario para filtrar mejor el tráfico. Es todo. Gracias.